Jamendo.com. Buen día, buena noche o buena tarde, según la hora en que ustedes estén viendo este video. Buen día, buena noche o buena Permítame tarde, tantito apagar el según la micrófono porque hora. si no se me mezclan las cosas. Bien, en esta ocasión traemos un nuevo video. Para aquellos que no me conozcan, nuevamente me presento, soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta por aquellos los encierros que yo ya venía teniendo desde aún antes de la pandemia. Así es de que para mí estos encierros realmente me vienen guangos, a mí no me afectan de ninguna especie, a diferencia del común denominador de las personas, que ya para estas fechas, con la cantidad de días y semanas encerrados, ya no solamente están como leones enjaulados, sino están que no se aguantan ni a sí mismos, ni siquiera viéndose al espejo. Ese es un tema que hablamos muy al principio de estos videos, de estas transmisiones en vivo, y que de alguna manera uh, hemos tratado de abordar desde distintas perspectivas. Eh, Muy al principio, incluso hice el comentario que conforme fueron pasando los días, algunos conceptos, algunas ideas iban a ir cobrando más importancia en el ánimo especialmente individual, todavía más que el ánimo social, como eran el tema de la soledad, el tema del insomnio, el tema del estrés, el tema de la angustia, el tema del miedo, el tema de la libertad. Todo eso lo abordamos en videos anteriores al cobijo de tratar un tema en particular, que es el de el papel de los medios de comunicación y concretamente el periodismo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Hice el comentario también de que nos iba a llevar varios videos a hacerlo. En esta ocasión, este es el sexto episodio. Y ahora trataremos desde otro punto de vista el tema. Seguimos examinando, seguimos ahondando y en esta ocasión les traigo una novedad en cierto modo. Cambié de software para poder transmitir en vivo y este software me da unas pocas mejores y más potentes herramientas para poder trabajar. Entonces, ayer estuve haciendo algunas pruebas y funcionó bastante bien. Este me permite hacer la conexión directamente a través de Facebook de manera más sencilla. Así es de que no tengo que estar ventaneando entre el celular y con ustedes o en la pantalla de la computadora para poder ir monitoreando los comentarios. De todas maneras, en este momento voy a abrir lo que viene siendo el Facebook en el celular, porque de todas maneras, digo, a veces se ve diferente la manera como se transmite a través del celular que a través de otros canales. Así es de que, bueno, vamos a abrir y vamos a ver cómo se está mirando desde el grupo de indicios metropolitanos donde estoy compartiendo este video. Vamos a ver si es cierto que se está compartiendo allí. Y efectivamente ahí está el video y lo voy a abrir para que podamos verlo. Y ahí tenemos ya algunas personas conectadas. Los saludo, déjenme bajarle el volumen para que no nos haga ruido. Y veo que ya está conectado Fernando Fer Martínez. Buenas noches. Y ya se irán conectando otros más. Este ya no es prueba, este ya es en serio, este ya va bien, por lo tanto sí es el sexto episodio. Y lo que ahora trataremos es algo que ya habíamos adelantado en ocasiones anteriores, pero que lo vamos a ahondar todavía más y que tiene que ver concretamente con las funciones de los medios, las funciones que cumplen los medios y las funciones frente a las expectativas de parte de la audiencia, de la sociedad, que se tienen respecto de esas funciones que se espera que cumplan los medios, valga la redundancia, ¿sí? Por lo tanto, en esta ocasión
en lugar de tratar con temas, por ejemplo, o traerles a colación recordatorios o anécdotas de colegas, por ejemplo, alguno que otro tal vez, o de leerles fragmentos de algunos otros libros, que los sigo teniendo aquí como base. Hoy me voy a ir a lo que viene siendo una de las, en cierto modo, Biblias de quienes somos comunicólogos. Concretamente al libro, en una de las tantas ediciones que ha tenido, la introducción a la teoría de la comunicación de masas de Dennis McQuaid. No es el único, pero digamos que nosotros tenemos fundamentalmente dos grandes Biblias. Que, y les digo Biblias porque así les decíamos, por ejemplo, cuando estaba yo en ingeniería en sistemas electrónicos, a determinados libros, tanto de matemáticas como de física, porque son, no solamente porque son muy gruesos, sino porque son densos en cuanto a la información contenida y que es fundamental para entender muchas cosas, ¿no? Sobre todo desde la parte formativa de quienes somos profesionales de la comunicación. Entonces, en este caso, yo me voy a ceñir concretamente para aquellos que sean colegas comunicólogos y que conozcan este libro. Me voy a concentrar fundamentalmente en el capítulo 3, que Dennis McQuaid lo intitula Vínculos entre los medios de comunicación y la sociedad, y donde examina las teorías de la función y de los objetivos de los medios. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que hemos hablado en los videos anteriores. Ahora tengo más abierto aquí a la izquierda, estoy controlando todo lo que se refiere al chat, así es de que todos ustedes, incluido yo, podemos escribir en el chat y podemos decir el huevo y quien lo puso, y ahora sí estoy perfectamente controlando todo lo que ustedes puedan o quieran comentar o necesiten comentar. Espero nuevamente que haya una participación más activa en el sentido de que no solamente escuchen o digan alguna opinión, sino que haya más preguntas. Sería muy interesante, todavía más interesante, si de parte suya pudiéramos tener aquí retos como para poder resolver dudas de ustedes que seguramente deben de tener. Bien, una de las primeras cosas con las que quiero comenzar es con rememorando, como hizo en su momento también Jacobo Zabludovsky, en una entrevista que le hizo, una de las últimas entrevistas, todavía lo alcanzó a entrevistar, meses antes de su fallecimiento, la también periodista, muy reconocida también, Cristina Pacheco, en su programa del Canal 11. Ahí en la entrada de la entrevista, Jacob Zabludovsky recordaba que una de las cosas que más lo llenaban a él y que más le servían de lección profesional sobre el periodismo, y que siempre, de hecho, la tenía detrás de su escritorio, era una fotografía del fotoreportero, del periodista gráfico, Frank Cappa. Es una fotografía, no la tengo yo ahorita aquí porque he estado haciendo otras cosas, no acopié el material, me disculpo, no, me faltó poner el material gráfico para lo que quería yo hablar ahora, pero ustedes la pueden encontrar esa fotografía. Es la fotografía de un partisano español que es alcanzado por una bala en plena guerra civil española. Frank Cappa estaba en el momento y alcanzó a captar el momento en que la bala le golpea en el cuerpo y obviamente el cuerpo entra en una postura de herido y de muerte. El gesto, la postura por sí mismas hablan totalmente, dando todo el significado del encuadre magistral de aquel fotógrafo Frank Cappa. Eso le valió muchos premios a esa fotografía y no únicamente. Y cuando
lo entrevistaron y le preguntaron eh, cuál consideraba él que era lo que definía a un buen periodista. Seguimos con la idea y con el tema que introdujo el presidente la semana pasada y que sigue dando vueltas aun cuando todavía de alguna forma ya el tema ya quedó zanjado por el tiempo, ya la nota cumplió su vida de una semana, como dijimos en un video anterior. Bueno, cuando preguntaron esto a Frank Capra, ¿cómo defines lo que es un buen periodista? ¿O qué define a un buen periodista? Frank Capra se limitó a decir dos palabras. En español dos palabras, en inglés son más. Estar cerca. Esas dos palabras son ya lo había comentado en otro video anterior, son de un peso específico que hoy vale la pena examinar porque tienen justamente que ver con el tema que hoy abordaremos. Porque ¿qué es estar cerca? ¿Y estar cerca de qué? Ya lo habíamos preguntado. Estar cerca del pueblo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero necesitamos definir qué es pueblo. Estar cerca del hecho, estar cerca del dicho. Muy bien, ya lo habíamos hablado. Pero también qué tan cerca o desde qué punto de vista está dada la cercanía. Ya también lo habíamos hablado. Pero también estar cerca del poder. Y si del poder, ¿de cuál poder? Del político, del gubernamental, del poder económico. Ese estar cerca que dijo Frank Capra se puede poner de otra manera, estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Pero ¿quién define la oportunidad? ¿Y quién define lo que es estar en el lugar adecuado? Son conceptos que, dichos así de bote pronto, buenas noches Luna, muy buenas noches. Como les comentaba yo, hago una pausa, perdón, aprovechando que está el saludo de Luna, para decirles que, repito, estoy haciendo ahora esta transmisión con un software nuevo que me permite hacer la conexión un poco más directamente con control sobre lo que está pasando en Facebook. Así es de que ahora sí no estoy peleándome con los chats. Tengo abierto muy bien el celular y tengo abierto aquí en la misma pantalla todo perfectamente bien acomodado de tal manera que estoy transmitiendo sin mayor problema y espero que en este chat, ahora que podemos tener más control, empiecen a verse cada vez más y más y más y más personas y más comentarios, preguntas y dudas. Entonces, llamen a todos los que quieran unirse y bienvenidos. Bueno, entonces retomo lo que estaba yo diciendo. El, es estar cerca, nos pone a los que estamos trabajando en los medios de comunicación o como comunicólogos y en función de la información, y no se diga a los periodistas, siempre nos pone en un dilema, verdaderamente en un dilema. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Una compañera periodista, no viene el caso el nombre, puede ser Chuchita, trabaja para determinado medio que generalmente es, permítame tantito porque se está poniendo aquí una cosa que no lo estoy pidiendo, de la computadora que me está pidiendo que quiere asistirme. Yo no te pedí esto, tonto. Permítanme. Ya, cierra la ventana. Automáticamente se puso esta cosa. En fin, bueno, está fastidiando. Bueno, entonces Chuchita trabaja para determinado medio y hace su trabajo reporteril o inclusive de pronto de crítica cuando escribe alguna crítica o que comete el error de que en el reportaje deja pasar adjetivos con los cuales editorializa.
Y digo error porque el reportaje debe sustentarse solamente sobre la documentación, los hechos, los dichos y ser lo más, entre comillas, objetivo posible. No pueden dejarse pasar adjetivaciones, comentarios o palabras que adjetiven a los personajes y a los hechos, distorsionando lo que se quiere plantear para que la gente establezca su propio criterio. Entonces, la Chuchita entonces dice, bueno, trabajo para tal medio y estoy viendo que el gobierno X no está cumpliendo con su labor. Entonces yo escribo cerca del pueblo, veo lo que el pueblo está necesitando y por lo tanto rescato o registro tal hecho, tal dicho que sé que le está afectando al pueblo, aun cuando al plantearlo y registrarlo y mostrarlo le está pegando al gobierno en turno. Entonces estoy cerca del hecho, estoy cerca del dicho y estoy cerca del pueblo. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando de pronto llega un nuevo gobierno y le dice que va de la mano de la forma de pensar y de hacer de Chuchita y le dice, Chuchita, me gusta cómo trabajas y quiero que te vengas a laborar conmigo aquí en mi gabinete de comunicación? Porque para que me ayudes a elaborar los boletines y a informarle al pueblo lo que estamos haciendo como gobierno en su favor. Y entonces Chuchita dice, bueno, perfecto, puedo ir, me parece bien, y entra a trabajar del otro lado del escritorio. Bueno, ahora cree estar cerca del pueblo porque en realidad está cerca de quien dice estar cerca del pueblo desde el poder. Es decir, se trata de un presidente municipal, se trata de un diputado, se trata de un regidor, se trata de un síndico, se trata de Perico de los Palotes, que en su campaña se acercó al pueblo y tomó nota teóricamente de las necesidades para elaborar sus promesas de campaña. Cuando jala Chuchita le dice, yo quiero que estas promesas cobren vida y se vean realizadas en los mensajes, que no realizadas en la realidad. Porque para eso están otras instancias, ¿no? Que en los mensajes se vea que estamos actuando y trabajando para la gente. Ok, entonces Chuchita, entonces ahora no le va a pegar al gobierno, porque está con el gobierno, está cerca del gobierno. A eso es a lo que nos referíamos en los programas anteriores cuando decíamos que ahora las cosas están invertidas. Aquellos que antes eran oposición hoy están en el lado del poder y los que antes estaban del lado del poder ahora están en el lado de la oposición. Los que ahora están en el lado del poder dicen que los otros están haciendo oposición porque están del lado del poder económico. Estos que están del lado del poder económico también tienen que tirarlo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El público que está en medio se encuentra entre dos aguas. Y en esas dos aguas lo que siempre empieza a generarle duda, inquietud al público, a la audiencia es ¿cuál es la función entonces de los medios? ¿Cuál es la finalidad de los mensajes que me están transmitiendo? Porque Chuchita ahora hace un boletín en donde ensalza, aun cuando no utilice adjetivos, ensalza todo lo positivo que hace el gobierno. Y Chuchita antes no lo hacía, siempre criticaba de manera ácida lo que hacía el gobierno en turno. Entonces, Chuchita es hipócrita, decíamos en una ocasión anterior. Esto pone en duda su credibilidad. ¿Ante los ojos de quién? Entonces es cuando entra justamente lo que nos menciona aquí Denis McQuail, estrictamente desde el punto meramente teórico, ¿no? Porque es importante hacer la distinción también y ayudarles a ustedes como público, que entiendan que detrás de todo el trabajo de los medios de comunicación hay mucho más que simplemente lo que uno piensa y lo que uno cree y lo que uno supone. Hay toda una base teorética que permite que nos vayamos ubicando los diferentes comunicadores,
comunicólogos inclusive son diferentes, un comunicador y un comunicólogo, y por lo tanto los periodistas o los publicistas, los dueños de los medios, que nos vayamos ubicando en alguna de las líneas, que son muchas, de orden teórico, que más se acomoda o que mejor explica, más que acomodarse, que mejor explica la forma como nos desenvolvemos y cómo nos desempeñamos en los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, para empezar, algo que no nos dicen en muchas escuelas de comunicación, no se aborda suficientemente, alguno que otro loco como yo si se mete un poco más a fondo, pero no es muy común que eso ocurra. De hecho, cuando yo fui estudiante, mis maestros no entraron tan a fondo de lo que yo entré después, ya como maestro. Para abundar y desmenuzar cuáles son las funciones, pero también las disfunciones de los medios. Generalmente el común denominador de las personas, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las funciones principales de los medios, seguramente me van a decir por lo menos 4. Informar, formar opinión, entretener y educar. Me van a decir de entrada esas 4, ¿no? Que todas entran dentro del gran concepto de comunicar. Pero los medios cumplen muchas más que esas 4 funciones. Y estas 4 funciones además en sí mismas tienen pequeñas derivaciones funcionales que hacen la distinción que permite que haya la enorme variedad de medios que tenemos nosotros en la sociedad, con las distintas finalidades que cada uno determina como empresa o simple y sencillamente como institución, pero que también cada periodista define en función, éticamente hablando, de sus muy particulares también intereses, gustos, aficiones, que son muy válidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de informar, la información nosotros la podemos ver de 2 maneras. Hay 2 definiciones para información. La formación que algo tiene dentro de sí, en este caso un mensaje que tiene una forma interna que se logra mediante la construcción gramatical del mensaje, y gramatical que implica no solamente el texto escrito, sino también el texto visual, ¿no? O el texto auditivo inclusive, que todo obedece a una gramática porque estamos hablando de elementos de orden lingüístico. Ahora bien, el proporcionar una información no nada más es entregarle a la gente datos, que esa es la segunda forma de entender la información, datos secos, sino que esos datos deben acomodarse a esa gramática. Y esa gramática, para que realmente pueda cumplir con su finalidad, tiene que obedecer a determinadas normas y a determinadas reglas, que no son solamente las de orden gramatical, ortografía, etcétera, etcétera, sino que además deben de obedecer a determinadas reglas que tienen que ver con lo que hablábamos la otra ocasión respecto de la deontología, respecto de la ética con la cual se mueve el periodista y con la cual se mueve el medio en concreto. Pero también existen otras reglas, como son las propias reglas de la sociedad, que las encontramos en las leyes. Entonces esa información tiene que ajustarse a lo que establecen esas reglamentaciones. Ahora bien, las otras funciones de entretenimiento, de educación y de formación de opinión, digamos que son 3 grandes, igual que la de información, pero todavía debajo de ellas y de la mano de la información, los medios de comunicación cumplen todavía con algo, no es que sea más importante, sino tan importante como las otras, y es la función de correlacionar. Y por correlacionar significa esto que estamos haciendo aquí ahora. Es decir, este medio que es Facebook, a través de este canal, que es la plataforma para la transmisión en vivo, con las herramientas que estoy utilizando de mi lado y del lado de la plataforma en el servidor, todo esto en conjunto permite que tú y yo en este momento nos estemos
relacionando. Tú con el tiempo que dedicas para poderme atender, un servidor con el tiempo que dedico para poder estar ofreciéndote estos contenidos en el interés de que les puedas ver una utilidad y un beneficio y que pues no te resulten tampoco aburridos, que esto me lleva al otro punto del entretenimiento. Pero antes de entrar al entretenimiento, esta correlación permite que esta transmisión de mensajes y de explicaciones que puedo estar haciendo yo contigo como audiencia, permite que nosotros estemos dando una continuidad. ¿A qué le damos continuidad? Al conocimiento que estamos transmitiéndonos unos a otros y que estamos compartiendo y que estamos valorando y que estamos aquilatando y que estamos colocando dentro de un ámbito estrictamente informativo, por ahora, y que nos permite esa correlación de la cual hablábamos. Ahora, sí podemos entrar en la función del entretenimiento. ¿Qué significa entretenimiento? Es una cosa el entretenimiento y otra cosa muy diferente la diversión y otra muy diferente la distracción. El entretenimiento involucra las tres. Por lo tanto, como puedes ver, ya llevamos más de 4 funciones. Si las vamos contando, información entendida de 2 formas. Información en cuanto a darle una estructura interna al mensaje, pero también información en cuanto a los datos que van a conformar esos mensajes. Entonces, es por un lado el registro de datos, esa información es una función, y por otro lado, la elaboración del mensaje en cuanto a darle forma a esos datos. Ahí van 2 funciones en una misma. Luego, contamos la de correlación, el que nos permite estar en contacto, llevamos 3. Luego estábamos hablando de continuidad, 4. Pero ahora con entretenimiento estamos diciendo que también está distracción, que está diversión y que son diferentes del entretenimiento. Entonces están dependiendo del entretenimiento. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 más las que llevábamos. Vayan llevando ustedes la cuenta ahí. Ahora hablemos de cada una de estas. Cuando yo me enfrento a este medio, por ejemplo, de esto que estoy haciendo yo aquí, pues busco, por una parte, distraerlos. Sí, distraerlos de algo que en un momento determinado puede estarles afectando de una u otra forma. En este caso, pensemos en el tema de la pandemia. A lo mejor estamos tan abrumados con el tema, con el encierro y demás, que buscamos algún contenido dentro de la red que me permita distraerme. Es decir, dis significa separar, traer, la palabra se define por sí misma, ¿no? Entonces, que me traiga aparte de aquel tema o aquel problema que me está abrumando en un momento determinado. En ese sentido, los medios cumplen un papel fundamental y tienen una función muy importante cuando en temas como el de ahora, o el tema del petróleo, o el tema de esto, o del otro, de pronto llega el político, llega el funcionario, llega el gobernante, y de repente nos suelta un dicho, o nos plantea, o nos da a conocer, más que plantear, nos da a conocer un hecho concreto, que no necesariamente es el más importante del día. Y entonces desvía nuestra atención, distrayendo nuestra atención de aquello que a ojos de otros puede ser más importante. Todos lo hacen. No importa si son de izquierda o si son de derecha. La semana pasada el presidente haya sacado el tema de los periodistas, preguntémonos, ¿lo hizo él en tanto medio de comunicación, que también es él? No por el tema de las mañaneras, sino por sí mismo. ¿Lo hizo para distraernos? ¿Para distraernos de qué? De los temas que ya le estaban molestando a él. Es probable. De los temas que ya no está sabiendo manejar él. Es probable. El tema del petróleo, el tema de la inseguridad, el tema de la economía, etcétera. Que llega un momento en que ya no tienen los elementos como para poder justificar tantas noticias malas, una detrás de la otra, entonces
me voy por la tangente y saco otro tema que permita, pero que tenga el suficiente peso de interés para que genere inquietud y genere opinión y genere comentarios. Acuérdense que en uno de los videos anteriores dijimos que lo principal de una noticia es que, o una de las cosas principales de una noticia es que debe de ser capaz de generar la posibilidad del comentario, de que algo sea comentado por los demás, sea a favor o sea en contra, pero que se diga algo. Hay gente a la que le molesta, por ejemplo, que hablen de uno, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, es que están hablando de ti, Santoñito o José Antonio, están hablando de ti. Bueno, en mi caso yo siempre les respondo, pues qué padre. Pero están hablando mal, bueno, pues no importa. Mi postura es, está bien, que hablen bien o mal, pero que hablen, señal de que les estoy importando, señal de que lo que estoy haciendo, chueco o derecho, bueno o malo, está dejando algún indicio, está dejando alguna huella. Bueno, eso es más o menos lo que va detrás de esto, ¿no? Si yo lo que quiero es distraer, entonces voy a hacer algo que permita que los demás hablen acerca de ese algo y que se concentren en ese algo mientras yo puedo trabajar en todo lo demás, para poder ajustar la información que posteriormente podré darle a conocer a la población, o a los socios de una empresa o lo que sea. Eso en cuanto a distracción. Ahora, veamos en diversión, la palabra diversión. Aquí en entretenimiento también entraría el tema de la perversión, pero no en el sentido de las perversiones sexuales que de cualquiera, inmediatamente que uno usa la palabra perversión, siempre piensa en ese tipo de cosas, no, o en el morbo, no, no va por ahí. Analicemos las palabras. La palabra diversión, nuevamente, igual que distracción, es separar, es hacer una cosa aparte, versión es el camino original. Es decir, cuando yo hago diversión es porque estoy extrayendo algo del camino original. Hago entonces una versión distinta, una variedad de la versión original. Y esa variedad que estoy haciendo puede tener muchos elementos que la adornen, por decirlo de alguna manera, y que puedan generar otro tipo de atención sobre un hecho o un dicho concreto. Ejemplo, el que un comediante de pronto haga alguna broma acerca de un dicho de un político, lo único que nos presenta es una versión diferente de ese mismo hecho. Y una versión que puede movernos a risa y que esa risa en un momento determinado pues puede servir también como una forma de desahogo de los grupos sociales a los que les ocasione gracia. Habrá otros a los que no les ocasionará gracia y al contrario se sentirán indignados por la aparente burla. Eso es lo que tiene que ver con la diversión. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un programa que nos permite establecer una versión diferente de la realidad, por ejemplo, estamos abrumados de nota roja y estamos abrumados de la inseguridad que campea en el país. Y de pronto pues nos sentamos a ver un thriller, es decir, un programa de suspenso en el cual pues el tema principal es la inseguridad, asesinatos, por decir algo, se está buscando un asesino. ¿Por qué eso no nos abruma y sí las notas? Por una razón muy sencilla de explicar, porque en el programa nosotros, aun cuando sea verosímil, finalmente estamos conscientes que es un tema de ficción, por lo tanto no nos afecta directamente y nos permite ver el tema, el mismo tema, con un distanciamiento tal que nos hace sentir en seguridad, mientras que al contrario, revisar las noticias que constantemente hablan del tema nos hace sentir como probables víctimas, como sujetos de esa misma inseguridad y por lo tanto nos hace sentir angustiados. Entonces, esa doble función, si ustedes se fijan, por un lado la información me puede significar, me siento satisfecho, estoy bien porque estoy teniendo los datos que me permiten conocer que algo está ocurriendo. Bien, pero esa información también implica una disfunción, es decir, su lado contrario. La información puede entonces angustiarme. Y es en donde entran las otras funciones, como estábamos diciendo, porque las otras funciones permiten que
esas disfunciones de alguna manera encuentren su equilibrio. Ahora, estábamos hablando de entretenimiento. Distracción, diversión y habría otra, perversión. Nuevamente analizamos la palabra y el prefijo es el que es importante nuevamente, perversión, es decir, aquello que va hacia la versión. Es aquello que nos va a acercar de manera más puntual a algún elemento de esa versión original, de ese camino original que tiene la realidad. Con base en eso, entonces, nosotros cuando estamos, por ejemplo, hablemos de eso, ya que mucha gente lo va a asociar en el momento de usar la palabra, hablemos del morbo en el tema del sexo, hablemos, por ejemplo, de pornografía. Algunos ven la pornografía y dicen es que esto es una perversión. La escena que estoy viendo ahí en donde una eh, chica jovencita está con un hombre mayor, el hombre mayor es un perverso porque anda con la chica. Bueno, sin embargo, cuando lo vemos al revés y leemos, por ejemplo, la novela Lolita, resulta que la perversa es Lolita porque anda con el hombre mayor. ¿Qué es lo que ambas dos formas de presentarnos la misma información quiere destacarnos en la perversión, es decir, hacia la versión original, es que nos fijemos en un pequeño detalle dentro de esa versión original, dentro de ese camino, y que tiene que ver en los dos casos, por ejemplo, el de la el de la relación que se puede establecer entre dos personas simplemente por el dato del deseo. El deseo del hombre mayor por la jovencita o al revés, el de la jovencita por un hombre mayor, que además tiende a ser en realidad muy natural, pero que cuando lo vemos con lupa, agrandado, no, es decir, pervertido, ven la importancia de analizar las palabras, cuando lo vemos con lupa, nos parece exagerado de uno u otro modo y por lo tanto puede hacer que nos sintamos afectados en otros aspectos propios como son nuestra axiología y nuestras prioridades. Habrá quien se sienta atraído hacia el caso del hombre que se ve a su vez atraído por una jovencita, o al revés, habrá quien se ve atraído por la jovencita que a su vez se ve atraída por los mayores. Y entonces se establece ahí nuevamente una oscilación en el gusto, como habíamos hablado en el video anterior. Hasta ahí sigan ustedes contando las funciones que llevamos, pero ahí no termina el asunto. Un medio de comunicación también tiene, entre otras muchas cosas, entre otras muchas funciones y finalidades, el provocar la movilización. Piensen ustedes, por ejemplo, las manifestaciones que se han dado a través de las redes sociales o a través del periódico o a través del WhatsApp, que es una forma, en cierto modo, una red social, aunque no es en estricto sentido una red social, simplemente es una forma de mensajero, una especie de buzón compartido, eso es lo que son los WhatsApp y el Zoom y todos estos, que bueno, ya con la nueva tecnología permiten ya una extensión tal que hace que lo veamos como si fuera una red social, sin que lo sea propiamente hablando. Bueno, el que yo mande a través de un mensaje, de un WhatsApp o de la red social, una solicitud, por ejemplo, de Change.org, para que la gente ponga firmas o dé un donativo para poder reforestar un determinado bosque que está en peligro de ser arrasado por determinada industria, por ejemplo, ¿no? Y que se tomen medidas para que los diputados hagan las leyes para impedir que ese grupo industrial construya ahí donde está ese bosque. Bueno, ese medio de comunicación lo que busca es la movilización. Esa es la función que cumple. Movilizar las conciencias y movilizar a las personas para que se cumpla un determinado objetivo. Sin esa función intrínseca de los medios de comunicación, obviamente esto no podría
darse. Necesariamente es necesario ese medio para que pueda transmitirse ese mensaje. Ahora bien, recuerdan que en unos programas anteriores habíamos hablado también. ¿Qué pasa, Blue? ¿Qué viste? Acomódate ya. Ándale, Blue. Mi gato. ¿Qué te vas a asomar aquí a la cámara? ¿Vas a saludar? A ver, tu colita, no la pongas en la cámara. Ya, ándale pues. Bueno, entonces, recuerdan que en un programa anterior, y de casi desde el principio, hemos dicho que el periodismo fundamentalmente se entiende como interpretación de la realidad. Bueno, esa es otra función, justamente que cumplen los medios de comunicación. La de interpretar es una función de entre muchas, no es la única ni es la más importante. Ya hablamos sobre ella, así de que sobre este asunto no entro en más detalles. Si tienen dudas o inquietudes me las pueden escribir, estoy pendiente del chat. Ya habíamos hablado también que otra de las funciones importantes es, sin duda alguna, el de la expresión. Ya habíamos dicho también en un video anterior que para que haya comunicación, fundamentalmente tienen que darse esos dos elementos, componentes de la comunicación, como son la información y como es la expresión. Faltando uno, no tenemos comunicación. La expresión es, digamos, la base misma de la comunicación, pero en sí misma no es la comunicación. La expresión como tal, ¿acaso llega solamente a ser el desahogo que encuentra, o la forma de desahogo que encuentra una emoción? De la gama de emociones que podemos tener nosotros, en el momento que nosotros hacemos un gesto, estamos expresando, estamos extrayendo de nosotros esa emoción y poniéndola con una forma concreta. Pero eso no significa que estemos necesariamente comunicando el significado que esa emoción supone para cada uno de nosotros o que puede suponer para una persona que esté atendiendo nuestro mensaje o nuestra expresión en este caso, ¿sí? Entonces, si yo simplemente, para poner un ejemplo, si yo simplemente estoy con una cara como esta, o esta otra, ok, ustedes pueden decir que estoy triste o que estoy alegre. Muy bien. Lo que hice con ese gesto fue darle una forma expresiva a una emoción. Una emoción que encaja en una palabra que permite darle una mínima explicación. Pero no es un mensaje en sí mismo, porque cabe la duda. Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué ocasiona mi tristeza? Si estoy contento o alegre, ¿por qué? ¿Qué ocasiona que yo esté sonriendo? Eso no lo sabemos. Para que yo pueda entender esa expresión, ese gesto, tiene que ir acompañado del mensaje, y es decir, en todo caso, de los datos, que son las palabras, que van a ser esa información que haga asequible, legible, la razón por la cual estoy triste o por la cual estoy alegre. No es lo mismo decir, hola, estoy muy contento de estar nuevamente frente a ustedes en esta transmisión en vivo. A decir, hola, me encuentro muy conmovido porque en esta transmisión en vivo volvemos a estar en contacto y quiero contarles algo que me sucedió. Cada elemento, las palabras más el gesto, todo se junta precisamente para poder determinar lo que estamos hablando en este momento. Entonces la expresión en sí misma, así como la información, aparte de elementos de la comunicación, son funciones con las que cumplen los medios de comunicación y por lo tanto el periodista. Van todas juntas, pero a veces pueden ir completamente por separado. El hecho de que sean funciones permite que puedan usarse por separado. Ahora bien, esta expresión de la que estábamos hablando
no es nada más a título individual, es decir, no nada más el periodista va a poner su expresión de lo que pudo captar o registrar acerca de un hecho o dicho, sino que además va a poner, en cierto modo, por eso tiene que tener cuidado con los adjetivos, su particular expresión. Como extensión, por eso el otro día hablábamos de extensión o comunicación, como extensión de su bagaje cultural. Cada periodista, cada comunicador, así como cada medio de comunicación en tanto empresa e institución, no puede ser separado, ni visto, ni analizado sin tomar en consideración la base cultural en la cual está anclado. Y por base cultural entran muchos factores también que definen la función de expresión cultural, que incluye la función de expresión y que va de la mano de la continuidad. Si nosotros hablamos del periódico Reforma, por ejemplo, que lo tacha al presidente de ser un periódico conservador, bueno, en ese aparente o supuesto conservadurismo, lo que está buscando ese diario, como cualquier otro que pueda haber más o menos del mismo corte, es justamente la continuidad de una manera de vivir, de una manera de hacer las cosas, de una manera de pensar, de una manera de responder y establecer soluciones a determinados problemas. Y lo mismo lo podemos ver desde la jornada, es exactamente lo mismo. No importa si es su izquierda o es derecha, la función ahí está. La manera como se enfoca, ese es en donde está el dato sutil que permite entender las cosas de una manera diferente. Como pueden darse cuenta, entonces, estas fundamentales funciones, ¿verdad?, van de la mano, inmediatamente las podemos estar enumerando o enunciando las respectivas disfunciones. Es decir, una disfunción, si mi función es informar, mi disfunción es desinformar o malinformar. Entendiendo por una y otra lo siguiente: desinformar es quitar la información, es quitar aquellos datos que en un momento determinado alguien o algún grupo puede considerar pertinentes o necesarios para hacer verosímil, verificable un hecho o un dicho. Entonces, si yo explico que el presidente Andrés Manuel López Obrador está pensando o tiene planeado el, como dicen por ahí algunos, expropiar las Afores, y que esto ocasiona malestar en mucha gente, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que al utilizar la palabra expropiar, estamos haciendo una interpretación tan sintética que además está obviando datos concretos y determinados, y en ese obviarlos, lo que estamos haciendo es quitar información, desinformar. Y al desinformar estamos sesgando la información y por lo tanto incidiendo de una manera o de otra sobre lo que la persona que atiende esa información puede llegar a comprender, sea a favor o sea en contra del trasfondo de la información. Si yo en cambio les digo que el presidente está pensando hacer el tomar un determinado control sobre las Afores para poder establecer nuevos parámetros con vistas a que las pensiones en un futuro sean más justas y más abundantes en los porcentajes que los pensionados van a recibir cuando tengan que jubilarse, cuando puedan solicitar su jubilación, y que en lugar de recibir el 25% puedan recibir el 50% de su último sueldo, por ejemplo. Y además les digo que no puede ser de otra forma
bueno, no así, sino no puede ser, el presidente lo que busca no es tanto quedarse con los fondos, porque los fondos están ya ahí en una bolsa específica concreta y además están trabajándose en las bolsas de valores, bla, 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 bla. Les doy otros datos adicionales. Allí no estoy desinformando. Sin embargo, si yo no soy experto en el tema, como es el caso, por ejemplo, las informaciones que yo puedo manejar, puedo acomodarlas equivocadamente y en ese acomodar equivocadamente los datos, aun siendo datos ciertos, aun siendo datos correctos, en su mal acomodo, hablábamos hace rato de la gramática, ¿verdad? Yo puedo entonces malinformar al público. Entonces, por cada disfunción viene de la mano la disfunción casi al unísono. Y no es difícil zafarnos de esto. Ningún periodista, ningún comunicador y ningún miembro de la audiencia puede escaparse de esa enorme trampa. Y esto nos lleva justamente a que nosotros encontremos distintas teorías que explican esa relación y esa vinculación entre los medios y la sociedad de distintos cortes. Hay una teoría de orden autoritario, hay una teoría de orden democrático, hay una teoría que habla sobre la libertad de prensa. Entonces, por ejemplo, simplemente para mencionar pequeños detalles de esto, ¿no? Por ejemplo, la teoría autoritaria nos dice, em, em, la teoría autoritaria justifica la censura previa y el castigo a las desviaciones con respecto a las orientaciones asignadas desde fuera que afectan de manera especial a las cuestiones políticas, así como a cualesquiera otras con claras implicaciones ideológicas. Las formas en que se manifiesta o impone la teoría autoritaria son muy diversas e incluyen la legislación, el control directo del Estado sobre la producción, los códigos de conducta obligatorios, la utilización de impuestos y otras sanciones económicas, el control de la importación de medios de comunicación extranjeros y el privilegio gubernamental de designar la dirección. Yo añadiría aquí que no lo toma McQuail en cuenta porque la época en que está editado esta edición no incluye ese tipo de temas, pero cuando hablamos el control de la importación de medios de comunicación extranjeros, pensemos por ejemplo lo que ocurría o lo que ocurre en Venezuela, ¿no? O lo que ocurre en Cuba, en donde inclusive se establece que solamente algunos medios establecidos o controlados por el propio gobierno son los que pueden acceder y además difundir la información que conviene o que determina el gobierno en turno, ¿no? Entonces, es fácil de identificar la teoría autoritaria en las sociedades predemocráticas y en las sociedades abiertamente dictatoriales o represivas. Esto nada más como un pequeño dato. Y esto fue muy claro, era una trampa muy socorrida y muy común justamente en tiempos de Echeverría. Hoy por hoy muchos hemos considerado, me sumo, que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo que lo rodea, hay una grave inclinación a repetir patrones que son propios de los años 70 y concretamente de la época del echeverrillismo, lo cual pues es no solamente arriesgado, sino que además resulta completamente caduco e innecesario, fuera de orden para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero tenemos otra teoría de la libertad de prensa, que en esta teoría, que sería la contraparte, en esta, de manera muy simple, eh, podemos decir que, entre otras cosas, para esta teoría o para los periodistas que piensan en este tema, eh, la mayor aproximación a la verdad surge de la ocurrencia de los diversos puntos de vista y el progreso de la sociedad depende de que se elijan las soluciones verdaderas y no las erróneas.
Las teorías políticas de la Ilustración afirmaron, en todo caso, la coincidencia entre el bien de la sociedad, el bienestar general y el bien de los individuos que la componen, que sólo estos pueden percibir y expresar. Ahora bien, si hemos hablado que no hay una verdad absoluta, bueno, aquí ya tenemos el primer problema con la teoría de la libertad de prensa, ¿no? Porque si bien puedo tener la libertad para poder establecer esa ocurrencia, esa concurrencia más que ocurrencia, esa concurrencia de los diferentes puntos de vista para tratar de lograr una especie de objetividad y neutralidad para determinar qué es lo apropiado o lo inapropiado, dependiendo del punto de vista, nos encontramos con que esa suma de verdades que teóricamente tendría que esperarse que nos lleven a una verdad común, pues no siempre ocurre esa verdad común. El ejemplo que podemos mencionar es el caso Ayotzinapa, por mencionar uno solo. Las distintas versiones que se dieron acerca del caso, tanto informativamente como opinativamente, las distintas investigaciones nos llevaron por caminos diferentes, diferentes puntos de vista, y que hoy por hoy nos siguen teniendo la duda de qué es lo que pasó. Porque unos dicen que ellos sostienen la verdad y otros dicen que ellos sostienen la verdad. Y entonces ahí viene el tema también que aplica incluso en la teoría autoritaria o en cualquier otra teoría, cuando de pronto se nos invita a nosotros ciudadanos a que estemos pendientes y cuidadosos de la información que manejamos y de las fuentes a las cuales recurrimos. Y se nos dice, entre unos consejos que nos dan, procura informarte con fuentes oficiales. Si la fuente oficial, que generalmente es el gobierno, o la fuente que es una institución concreta, si esa fuente dentro de sus funciones está jugando con sus disfunciones de desinformarme o malinformarme para no generar un ruido innecesario en la sociedad, porque está callando unos datos que pueden ser vitales para mi entendimiento, pero que también pueden ser determinantes de mi angustia, esa oficialidad pues queda en tela de juicio. Porque ¿quién va a ser entonces una fuente oficial? Yo soy un periodista y trabajo para la agencia EFE, la Agencia Española de Noticias. Bueno, esta agencia se va a acercar al gobierno para que el gobierno le diga, hay este dato. Entonces el periodista registra el dato y lo pone en el periódico. Muy bien. Pero ese mismo periodista después va con el mencionado dentro del boletín que le hicieron llegar, vamos a decir que se trata de un hospital, y entonces va y checa en el hospital y resulta que tiene un dato contradictorio. Las dos son fuentes oficiales, a quien le hace caso. El periodista lo más que hace es registrar uno y registrar el otro, y tú como audiencia eres nadie mejor que la instancia adecuada para, en tu sano criterio, establecer ahora sí que la sana distancia entre una fuente oficial y otra fuente oficial. Y muchas veces hay fuentes que, no siendo oficiales, logran tener datos mucho más fidedignos de los que pueden proveer las fuentes oficiales. Eso también hay que decirlo. Hoy por hoy, una de las teorías que más está queriendo manejar, especialmente el gobierno y especialmente la izquierda que ahora está de, relacionada con el gobierno actual, es la que se conoce como teoría de la responsabilidad social. Ese dicho del presidente, el buen periodismo es aquel que toma partido, partido por el pueblo. Bueno, nos está poniendo frente a esa teoría de carácter de responsabilidad social, que no nada más aplica a los medios de comunicación, es algo que también se ha utilizado para las distintas empresas y organizaciones. Hoy hasta de moda se ha puesto el decir y poner la leyenda, esta es una empresa con responsabilidad social, porque hacen, por ejemplo, labor de reciclaje, o porque hacen filantropía, por decir algo.
Bueno, esta teoría de la responsabilidad social en relación con los medios, tiene un gran campo de acción, puesto que abarca diversas clases de medios de comunicación impresos y de instituciones públicas de radiodifusión que son responsables ante la sociedad a través de diversos tipos de mecanismos democráticos. La teoría explica que reconciliar la independencia, ¿sí? Esto tiene que ver con reconciliar también las obligaciones hacia la sociedad. Los principales puntos de partida de esta forma de explicar los medios de comunicación son el supuesto, en primer lugar, el supuesto de que los medios de comunicación realizan funciones esenciales para la sociedad, sobre todo en relación con la política democrática. Hoy por hoy, en la pandemia, se consideró, y así lo solicitaron los propios medios, que al momento del cierre de las empresas, como parte de la fase 2, y después la fase 3, que se considerara, y así estuvo registrado, que el gobierno considerara a los medios de comunicación como empresas cuyo producto y servicio es esencial para la sociedad. En cierto modo lo es, pero la verdad es que no todos los periodistas somos esenciales, y la prueba es que yo estoy encerrado en mi casa, mientras hay otros periodistas que están yendo a hacer la nota, porque la nota, los hechos, están de manera continuada. Entonces hay labores, hay tareas del periodismo que no son tan esenciales. Y de alguna manera, en el caso de la elaboración y la formación de opinión, como es mi caso, y el análisis, es esencial en unos aspectos, pero depende de algo más esencial como son los hechos mismos y los dichos registrados por los compañeros reporteros, que son, al igual que los médicos, los que terminan jugándose la vida hoy por hoy al ir a los lugares en donde pueden resultar infectados. Entonces, la, otro de los factores que determinan esto es el criterio de que los medios de comunicación deben aceptar la obligación de cumplir estas funciones. O sea, no es algo que sea una opción, ¿eh? No es algo para optar. Está en las obligaciones de los medios, de acuerdo con esta teoría. Pero si nos vamos con las otras teorías, en realidad existe la opción. O sea, si yo soy la revista Hola, pues no tengo gran obligación con la sociedad, más que cumplir mi función de entretener, de distraer. Esa es la función por la cual yo he optado como parte de mi ejercicio. Uh, Esto ocurre sobre todo en la esfera de la información y de aportar una plataforma, los medios, para las distintas opiniones. El énfasis en otro factor es el énfasis en la máxima independencia de los medios de comunicación y que sea compatible esta con sus obligaciones ante la sociedad. La aceptación de la idea de que existen ciertos niveles técnicos en la actividad de los medios de comunicación que puede explicitarse y deben seguirse. En suma, la propiedad y el control de los medios debe concebirse como una especie de servicio público y no como un privilegio. Esto es fundamental porque es justamente allí donde viene la discusión de muchos colegas periodistas también, una Carmen Aristegui o muchos otros más, que pueden estar diciendo, es que nosotros somos como el santón, o no el santón, sino como... somos como ese caballero andante que va en pos de, no de la aventura, sino de desfacer en tuertos, diría el Quijote. Desfacer en tuertos, es decir, deshacer todas aquellas triquiñuelas, enredos y situaciones que la realidad nos presenta y que llevan a los actores de la sociedad, que es cada uno de los ciudadanos, a sentirse agobiados, abrumados, empujados, sojuzgados, coartados, etcétera. Entonces, el periodista en ese momento, cuando toma esta actitud bajo esta óptica de esta teoría en particular, es en donde entra en conflicto con las otras teorías. Entonces, como podemos ver, cada medio se va a ir acomodando de alguna manera con cada una de las diferentes maneras de explicar al medio.
porque va a haber otras teorías adicionales, no nada más están estas. También está aquella teoría, por ejemplo, la teoría soviética de los medios de comunicación, aun cuando ya no existe la Unión Soviética, pero las ideas elaboradas ahí que estuvimos mencionando la vez pasada, leyendo un pequeño libro que ustedes recordarán, que relaciona el periodismo con la lucha de clases. Bueno, en la teoría soviética de los medios de comunicación se establece que una de las funciones principales, primordiales que debe cumplir un medio de comunicación, aparte de las que ya mencionamos, está la de la propaganda. Entendida la propaganda también como la promoción de la ideología imperante. Entonces ustedes pueden ver cómo cuando ustedes se acercan a un medio, el que ustedes gusten, el que sea acostumbrado por ustedes, ustedes con esta información que les estoy proveyendo de carácter teórico, a la hora que la analizan, que la asimilan y la llevan a la práctica, al momento de enfrentarse a un medio, podrán ustedes determinar también qué clase de funciones está cumpliendo ese medio y si esas funciones finalmente, por eso hablábamos al principio, que va de la mano de las expectativas, si esas funciones realmente están cubriendo sus expectativas. Porque es en función de esas expectativas, valga la redundancia con la palabra función, que ustedes deciden acompañar, leer, seguir a tal o cual periodista, a tal o cual medio de comunicación. Existe también una teoría que es la teoría desarrollista de los medios. Y esta teoría desarrollista de los medios, esta nos plantea que existen determinadas condiciones comunes a los países en vías de desarrollo que limitan la aplicación de aquellas otras teorías que hemos mencionado o que bien reducen sus beneficios potenciales. Y que por lo mismo entonces eso explica por qué ciertas funciones sean socorridas, sean empleadas por los medios de comunicación y por quienes en ellas laboran y por qué otras no. ¿Por qué Hola, por qué quién siguen con ciertas funciones mientras el Universal o Reforma o Jornada toman en cuenta otras funciones? Todas las funciones están presentes, hay que señalarlo, hay que enfatizarlo. Todas están presentes de manera constante y continua, pero cada periodista, cada comunicador y cada medio, en tanto empresa, institución y grupo de profesionales, determina de esas distintas funciones a cuáles les da preponderancia en el ejercicio diario de la tarea de hacer el periodismo. Y esto en México es algo que ocurre todos los días y no es ni de ayer, ni es de hoy, ni cambia tampoco demasiado por el hecho de que exista una pandemia. Las necesidades de comunicación en países como el nuestro, en vías de desarrollo, aunque nosotros ya estamos en otras categorías, o estábamos, han tenido que plantearse en el pasado, nos explica McQuail, en función de los dispositivos institucionales existentes, con un énfasis especial en el papel positivo de los medios de comunicación comerciales para estimular el desarrollo o bien de las campañas de los medios de comunicación para estimular el cambio económico hacia el modelo que representa la sociedad industrial. Entonces, cuando de pronto se hace la crítica de los medios que obedecían a una política neoliberal, Jacobo Zabludovsky lo dijo muy bien en una entrevista con Carlos Alasraqui y en otra con Sabina Berman. Pues nosotros actuábamos en función de acuerdo con los medios que había en el momento, en la época. Y es esto justamente. Si estos son los medios que tenemos, con esto es con lo que tenemos que trabajar. Y con esto es con lo que tenemos que tratar de hacer nuestro mejor desempeño. Lo mismo podemos decir de los políticos asociados a los medios de comunicación. Si tengo hoy por hoy a este presidente que es Andrés Manuel López Obrador, o tengo a este presidente que es Vicente Fox, o a este otro que es Zedillo,
Este me va a establecer en su relación con los medios de comunicación y con la sociedad una determinada serie de limitaciones a través de las cuales yo tengo que hacer mi trabajo para informar. Aquí no hay, de nuevo, no existe la categoría de buenos y malos en tanto villanos y héroes. No hay villanos del periodismo ni hay héroes del periodismo. No hay comunicadores o locutores villanos, como quisieron pintar a Javier Alatorre, ni hay héroes, como algunos quieren colocar a el que ustedes quieran mencionar para no poner un nombre en particular. Para que luego no se sientan ofendidos porque menciona uno a A o a B. Como algunos se sintieron ofendidos cuando el presidente mencionó a Sutano, Perengano y a Mengano en su apreciación, subrayo, su apreciación de lo que considera bueno o malo en el sentido de villano y héroe, en la construcción de una novela cotidiana. Finalmente, otra teoría que podemos mencionar, y con esto nos enfocamos ya al final de esta transmisión, es la teoría que se considera o que se conoce como democrático-participativa y que va muy de la mano con lo que estamos viviendo ahora aquí, hoy, en México y en el mundo con las redes sociales. Hoy en realidad sí, aun cuando a algunos les pese, cualquiera hace periodismo. Y cualquiera, no lo digo peyorativamente, sino lo digo desde el punto de vista de estrictamente de esa democracia participativa. El que todos tengamos la posibilidad de acceder a un adminículo como este celular supone que tenemos la capacidad no solamente de registrar los hechos en tiempo real, sino además de comentarlos, de interpretarlos, de analizarlos, perdón, es que estoy viendo aquí, no sé si hubo algún problema en la transmisión y se cortó. No, aquí estoy. Aquí estoy, ya. Sí, pensé que había habido algún problema con la transmisión. Entonces, en esa democracia, en esa teoría democrático-participativa, lo que nos plantea es justamente que cada uno de nosotros tenemos entonces ya las herramientas y los elementos necesarios, no tanto para desintegrar el trabajo del periodista y de los medios de comunicación, sino para darle un carácter mucho más amplio y un alcance mucho más abarcador de distintos aspectos de la sociedad que de por sí y por causa propia, natural del periodista y del medio mismo en tanto empresa, pues muchas veces le es casi imposible, no diré imposible, pero casi imposible el poder abarcar. Es decir, yo en este momento estoy aquí en mi casa, encerrado igual que muchos de ustedes en la suya, y de pronto, imaginemos, ocurre un accidentazo aquí, bárbaro, aquí enfrente de mi casa. Bueno, ese accidente en ese momento, por la manera como ocurra, seguramente será noticia. Pongamos que yo no me dedico a la comunicación. Pongamos que yo no soy periodista. Yo soy un vecino cualquiera. Entonces, de pronto, se ha llevado por la curiosidad, se ha llevado por la preocupación, se ha llevado por la solidaridad o por la caridad o por lo que gusten ustedes y manden. Entonces yo tomo mi celular, salgo a la calle y entonces empiezo a grabar. Hemos visto incluso memes o cartones que hacen mofa y hacen ironía, una crítica irónica de aquellas personas, ciudadanos comunes, que están viendo un accidentado en la calle y están con el celular.
en lugar de pedir ayuda. Bueno, hemos visto también que hay quien critica al periodista porque está tomando nota en lugar de llamar a la ambulancia. Bueno, esa no es su función. La función del periodista es precisamente estar registrando el hecho. Su función no es llamar a las fuerzas del orden, ni su función es llamar a las ayudas de emergencia. Entonces, cuando alguien critica a un periodista por su aparente insensibilidad frente a un hecho, está cometiendo una injusticia. ¿Por qué? No por otra razón, sino por ignorancia, porque desconoce cuáles son las funciones con las que cumple cada profesionista. Es como si llega el abogado, vamos a invertir los papeles, llega un abogado a ese mismo hecho, y el abogado, en ese momento, como un ciudadano común y corriente, puede decir, voy a llamar a la policía y a la ayuda de emergencia. Pero inmediatamente ya está en su cabeza pensando los efectos legales de ese accidente. Y muy probablemente en algún momento determinado, incluso hasta sacará la tarjetita con alguno de los que estén accidentados. Si necesita una ayuda legal, dígame. O cuando lleguen los policías, inmediatamente empezará a trabajar como abogado para decir, no, sucedió esto en calidad de testigo o en calidad de mediador. El periodista no hace mediación en ese sentido, pero hace mediación en otro. En tanto puente, registra la información y la hace llegar a la comunidad. Entonces, si yo soy un vecino común y corriente y estoy grabando con el celular, registrando el hecho, en ese momento me estoy convirtiendo en un periodista, aun cuando lo que esté haciendo no esté conforme a los lineamientos de lo que debe ser en el ejercicio periodístico. Lo saco a través de Twitter, lo saco a través de Facebook, lo saco por donde sea, y en ese momento estoy haciendo la difusión de la información. Eso a los medios y a los periodistas profesionales pues no les cae tampoco ni bien ni mal, al contrario, muchas veces puede ser de ayuda, porque justamente de allí es que luego a veces los medios se abrevan y lo hemos visto, cuántos videos que no son tomados por periodistas se vuelven virales y los medios recobran ese registro, se dan cuenta que ese registro tiene valor de noticia y lo difunden ya de otra forma más estructurada. Esa es la diferencia. Nosotros, simples viandantes, no estructuramos la información. El profesional sí la estructura porque está preparado para hacerla. El viandante llena un vacío porque en ese momento y en ese lugar y en esa cercanía no había un profesional. Y al llenarse ese vacío, en lugar de generarse más un mal, se está generando un bien. ¿Dónde se generará el mal? En el encuadre, en el punto de vista y en la interpretación o inclusive en la intervención que el individuo puede hacer con ayuda de su celular. Porque no es lo mismo estar registrando el hecho de un policía cometiendo abuso de autoridad frente a un ciudadano al momento de aprehenderlo, por ejemplo, que además de estar registrando el hecho, aproximarse o estar lamentando la madre al policía o tomar partido equivocadamente por el individuo sobre el cual están cometiendo teóricamente un abuso. Y digo teóricamente, ¿por qué? Porque muchas veces la persona no llegó en el momento que comenzó todo, sino después. ¿Y cuántas veces, y es muy común entre los mexicanos, estamos tomando partido por el que vemos más débil, aunque no necesariamente lo sea? Recuerdo alguna ocasión que iba yo caminando por el centro con mi padre frente a Palacio Nacional y de pronto vimos una gresca que se estaba dando enfrente de Palacio Nacional y vimos que estaban subiendo a un individuo, los policías, a la camioneta para llevárselo al Ministerio Público. Y alrededor estaba un grupo de jóvenes golpeando a los policías, arengando en contra de ellos, y un policía tratando de explicar que acababan de agarrar a un delincuente, que el hombre era delincuente y que lo agarraron con las manos en la masa.
Ah, pero como una de las personas que estaban coludidas con ese delincuente, que era una señora, ay no, es que es mi hijo, empezó a echar todo el rollo y toda la tragedia, la gente alrededor se sintió conmovida y entonces se fue del favor de la mujer y por lo tanto del muchacho. ¿Quién fue el villano? El policía o la policía, mientras que la pobre víctima era el delincuente. Así nos la gastamos los ciudadanos. Y así es en donde esta teoría de la democracia, de la comunicación en una teoría democrático-participativa es así de riesgosa. Porque los linchamientos, y lo hemos visto, están a la orden del día porque si bien por un lado está muy padre, muy bien que cualquiera pueda registrar un hecho y denunciarlo, por otro lado, la falta de conocimientos, de experiencia y de normatividad al respecto adecuada, que también eso es una trampa, puede llevar justamente a injusticias cometidas no por el orden jurídico, sino por la misma gente. Hasta aquí entonces quería yo ahondar en esto con ejemplos poquitos que ubican justamente al papel de los medios, lo que está ocurriendo aquí en México. Y en el siguiente programa, y que será el último sobre este tema, tocaremos otros aspectos finales para tratar de ayudarles a ustedes a entender qué es lo que ocurre con los medios de comunicación, con nosotros los comunicólogos, los comunicadores y nuestro quehacer. Puede verse esta serie de programas un poquito también, si así se quiere, como una justificación de nuestra labor. Porque los tiempos que estamos viviendo, del encierro, de la pandemia, de la recesión que se viene, están conduciéndonos de manera cada vez más determinante a que el quehacer de muchas profesiones, incluida la mía, se verá completamente trastocada. Ya el desarrollo de algoritmos con la capacidad suficiente por la inteligencia, con la inteligencia artificial para determinar lo que puede o no ser noticia en función de las tendencias y de la manera como se cruza la información entendida como dato en la continuidad cotidiana de ese flujo de información, permite que efectivamente en el caso de los reporteros más pronto que tarde podrán ser, no digo que sustituidos, porque a final de cuentas el criterio humano jamás podrá ser sustituido, ni la sensibilidad humana, pero pasarán a una segunda trinchera. No descarto que mañana, bueno, no mañana en día, sino en un futuro cercano, tanto como igual este mismo año o hasta o del 21 en adelante, incluso los medios de comunicación pudieran incluir como una de sus herramientas internas eh, aparatos dedicados, servidores dedicados con algoritmos y con la capacidad suficiente de inteligencia artificial como para constantemente, minuto a minuto, ir detectando por la manera como circula la información en las redes sociales, el poder determinar qué está sucediendo con carácter de noticia, para que los reporteros que estén ubicados ya en su casa o en el lugar de trabajo puedan captar esa información sin necesidad de salir a la calle, salvo en casos muy particulares, y entonces registrar la información y dar la vuelta, y entonces que el reportero ya no sea un captador de noticias, sino entre estricta y exclusivamente en el tema de interpretador de noticias. Y entonces el papel que
periodistas como es mi caso, o comunicólogos como es mi caso, que nos hemos enfocado un poco más a lo que es el periodismo de investigación, al análisis de información. a- Ojo con esto, porque ahorita voy a entrar en otro detalle. Y a la elaboración del comentario interpretativo de esa información, tendremos todavía mucha cabida dentro de los medios, precisamente para poder orientar la opinión en función de esos otros datos, que ya no serán generados tanto por el ser humano como por la inteligencia artificial. El hecho de que en un momento determinado pudiera incluso haber comunicadores virtuales que con base en esos algoritmos se construyera su discurso y dieran las notas, como ya ocurre, ya hay ejemplos. En Japón, por ejemplo, ya tuvimos un ejemplo, me parece que en Rusia también hay otro. Comunicadores completamente virtuales que están dando una nota generada mediante la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial no genera un criterio como para cuando ocurre algún evento espontáneo pueda eh, afectarse de tal manera que es que el teléfono y mi gato me sacaron de balance, perdón. Eh, Esa inteligencia artificial no va a influir de tal manera que nos genere eh, desempleo, por ejemplo, a los periodistas, porque el criterio y la sensibilidad seguirán siendo humanos. Esa inteligencia artificial necesariamente tendrá que pasar por el tamiz de un ser humano. En fin, estos eran algunos temas que quería yo tratar con ustedes ahora, como parte de este sexto episodio. El próximo, séptimo y último, abundaremos un poco más en ese tema que estoy yo empezando a abordar ahora y que tiene que ver con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas para el periodismo actual, no solamente en México, sino en el mundo, y qué es lo que nos puede esperar y cómo esto, de alguna manera, permite que la tecnología de la información y el análisis de la información, por eso hice hincapié hace rato en estas dos palabras, nos va a modificar mucho la manera de trabajar a los que nos dedicamos a esto y al auditorio, a ustedes, para poder sentirse realmente con la información correcta en la mano para la certitud, para la tranquilidad, para el equilibrio. Los medios de comunicación, entonces, con esto termino, para dar pie a que ustedes puedan escribir alguna cosa. Los medios de comunicación, finalmente, dentro del conjunto de sus funciones, también tenemos que mencionar la de equilibrar, al dar espacio a todas las voces posibles, aun las contradictorias, permiten que en ese concurso de voces se pueda encontrar el equilibrio y por lo tanto se pueda hacer una mejor aproximación a una verdad más común, más general, no absoluta, pero por lo menos eso, común a todos los que de una u otra forma estamos involucrados en la realidad. ¿Algún comentario, alguna duda que quieran ustedes decir? Estoy atento al chat. Vamos a dar unos pocos segundos, minutos para si alguien quiere comentar algo o ya me voy despidiendo. Voy agradeciendo a ustedes la atención prestada a este espacio, a esta transmisión en vivo. Espero que sea lo suficientemente interesante. Y mi vida, hoy mi amorcito, si ya quieres que cenemos. Este es un amor, es un dulce este muchacho. Este me mata. Esa manita fue para decir, ya vamos a cenar, ¿verdad? Abre unos ojitos. ¡Ay, tus ojitos preciosos! ¡Ay, qué hermosura! Bueno, mi gato ya me está pidiendo que vayamos a cenar. No veo mayores comentarios, entonces solo me resta decirles buena noche, muchas gracias, buena noche, buena tarde, buen día según la hora que vayan ustedes a ver este video y hasta
la próxima. Gracias. Ay, no cerré con este. Ya apagué.